Al viejo Marx, la historia la hacemos nosotros y nosotras. Eso sí, en las condiciones que nos toca vivir, pero no es un orden inexorable ni es un destino manifiesto. El libro se titula La gran encrucijada, crisis ecosocial y cambio de paradigma. ¿Y la gran encrucijada en qué consiste? Nos podríamos preguntar. Bueno, pues básicamente esta bifurcación en la que nos encontramos es el resultado fundamentalmente de la crisis ecosocial. ¿Y qué sería la crisis ecosocial? Pues una crisis multidimensional que afecta, es una crisis económica, es una crisis social, es una crisis ecológica, es una crisis política, es decir, tiene múltiples dimensiones que están relacionadas entre sí, que es multiescalar porque se manifiesta en el ámbito local, se manifiesta también en el ámbito global y afecta a muchos planos, al plano de los sistemas naturales, al plano de lo productivo y al plano de lo reproductivo. Esa sería en conjunto la idea de la crisis ecosocial, que es no una combinación de crisis aisladas, no es una crisis social por un lado, no es una crisis ecológica por otra, sino como bien se señala en la encíclica de la Laudato Si del Papa Francisco, es una única crisis ecosocial, indisoluble, indisociable, donde lo social y lo ecológico están profundamente relacionados y las interacciones entre esos planos y esas dimensiones son permanentes y solamente desde esa complejidad se puede entender, ¿no? Si la crisis ecosocial nos sitúa en una encrucijada, esa encrucijada es tan endemoniadamente compleja como la propia crisis ecosocial. Y nos encontramos en esa encrucijada, en una gran encrucijada fruto de la crisis ecosocial con toda la complejidad que aporta esa crisis ecosocial. Entonces estamos ante unos caminos y tenemos que decidir qué camino, qué dirección, qué sentido tomar. Si nos decidimos por un camino, nos decidimos por otro. Ese es el sentido fundamental de la gran encrucijada que da título al libro. De una implicación de las políticas públicas que trabajen hacia la felicidad de los... La encrucijada es fundamentalmente resultado de la crisis ecosocial y es la materialización del momento en el que estamos, en donde emerge un nuevo orden social que surge de las cenizas del orden que abandonamos, que es el orden neoliberal con el que hemos organizado la sociedad en las últimas 4 décadas. Los procesos que configuraron el viejo orden neoliberal han terminado desbaratando la configuración social neoliberal como consecuencia de sus propias contradicciones. Entonces va emergiendo un orden que está surgiendo de sus cenizas, pero que todavía no tiene perfiles claros y no se decanta de forma definitiva hacia un lado de la balanza o hacia otro. De cierta manera estamos en una situación de crisis en el sentido más gramsciano de lo que se podía entender por una crisis. Un momento en el que lo viejo no termina de morir ni lo nuevo termina de nacer. Entonces en ese interregno, en ese terreno de incertidumbre, todavía no tenemos nombre para poder decir cuál es la configuración social. Tenemos atisbos, tendencias que nos apuntan hacia por dónde puede ir ese orden social, pero no tenemos todavía la etiqueta ni la claridad de poder establecer los contornos definitivos de ese orden social emergente. Están surgiendo un capitalismo digital que está teniendo unas repercusiones económicas y sociales indiscutibles, se está concentrando el poder económico en unos pocos, se está fragmentando, debilitando y precarizando las condiciones de trabajo, está suponiendo presiones adicionales sobre los ecosistemas por los requerimientos de materia y de energía que está exigiendo. Existe también una dinámica de financiarización creciente de... Esos son elementos que están presentes en ese orden social emergente, pero que todavía no terminan de establecer con claridad cuáles son sus contornos. Otro de los rasgos que está emergiendo y que serviría para caracterizar este orden emergente serían las pulsiones autoritarias en la resolución de los grandes problemas de deterioro social y ecológico y también elementos de vaciamiento profundo de las democracias, con lo que estamos ante la posibilidad de encarrilarnos hacia uno de los caminos de la gran bifurcación muy peligrosos. Pero tenemos todavía tiempo y oportunidad de poder enmendar la dirección y poder tomar un camino diferente, y eso es fundamentalmente lo que quiero situar en el contexto de esta metáfora de la gran encrucijada que da lugar al título del libro. Y la provisión de unos bienes y servicios en relación además con los ecosistemas, preservando esos ecosistemas. Por lo tanto, hay intuiciones por ahí para poder hablar en términos que no sean meramente desiderativos o opiniones personales sobre lo que entendemos por calidad. El libro está formado de 3 partes. La primera parte
consta de 4 capítulos, la segunda parte creo recordar, ahora no lo tengo, que son otros 4 capítulos, y finalmente hay una tercera parte con 3 capítulos. La primera parte se centra fundamentalmente en intentar caracterizar esta crisis multidimensional, y por eso habla en el primer capítulo de la crisis ecológica, o de la crisis más bien ecosocial, que es una crisis ecológica y social, a partir de la consideración de una doble fractura, una fractura ecológica, es decir, una fractura metabólica, en la forma de relacionarnos con la naturaleza. Las sociedades se relacionan con la naturaleza a través de un intercambio de materia y energía. Bueno, pues la forma de relacionarse con la naturaleza, a partir de un determinado momento en el capitalismo industrial, provoca una fractura profunda que es el origen de la gran crisis ecológica que vivimos. Pero con anterioridad ya había provocado una crisis social, había desmantelado los vínculos comunitarios y había sometido las dinámicas y las relaciones sociales al juego del cálculo mercantil, ¿no? Bien, pues esa doble fractura es lo que se analiza en el primer capítulo, seguido de un segundo capítulo centrado en la reciente crisis del año 2007, donde se produce otra gran y que es fundamental para entender la dimensión de la crisis económica dentro de la crisis ecosocial, del que se deriva un tercer capítulo, que es la gran involución social derivada de la crisis del capítulo analizado en el capítulo segundo, la gran crisis del año 2008, donde en el fondo lo que se produce es una reestructuración profunda del capitalismo. Es decir, las crisis hay que entenderlas siempre en clave de reestructuración del propio sistema económico capitalista, que da lugar a una profunda involución social que se ha analizado en el capítulo tercero, y finalmente en el capítulo cuarto se habla del vaciamiento del contenido democrático en las sociedades actuales, ¿no? Con eso se caracteriza las distintas dimensiones de la crisis ecosocial para dar lugar a la segunda parte, donde se habla del orden emergente. Es decir, eso acaba con el orden neoliberal y da lugar a la emergencia de un nuevo orden social cuyos rasgos están por definir y que se definen fundamentalmente a partir de los elementos que analizo en esta segunda parte, en los capítulos sucesivos. El capitalismo digital, lo que va emergiendo de esto de la incorporación de las tecnologías que reorganizan el conjunto de la sociedad, las consecuencias del deterioro ecológico y social, de la gran crisis ecosocial. Todos estos asuntos aparecen y se ponen encima de la mesa a través del desarrollo de esos capítulos de la segunda parte. Y finalmente lo que se desarrolla en la tercera parte es la conclusión de que lo que necesitamos es algo más que rediseños institucionales, que modificaciones de dinámicas estructurales, que algo más que redefinir y reinventar las relaciones sociales. También necesitamos un cambio de mentalidad, un cambio de paradigma. Y en ese cambio de paradigma es crucial situar las necesidades humanas en el centro, poner en el centro la vida, redefinirla colectivamente, y por eso hay un capítulo dedicado a qué entendemos por la buena vida, por el buen vivir, por una calidad de vida. Se analiza, se desmenuza y se introduce el papel de la necesaria sabiduría para poder responder a estos desafíos, y entre las sabidurías que tenemos a nuestra disposición se cierra con un capítulo dedicado a las religiones, concibiéndolas como ecosofías y como un aporte y una realidad que tiene una función importantísima y crucial a desarrollar en medio de la crisis ecosocial. Utópicas del romanticismo revolucionario, que es la mejor forma de reencantar un mundo que nos le han vaciado de alma. Y vuelvo otra vez a la frase de Marx de antes. Es que vivimos en un mundo sin corazón. O sea, hay que llenar. Bien, el papel de las religiones, señalo que etimológicamente las religiones vienen de religar, de unir lo que se ha disociado, lo que se ha separado, ¿no? En cuanto a que son ecosofías, lo que ofrecen es la conciencia del sentido de pertenencia, de dependencia y de codependencia. En este sentido, desde casi la etimología podemos decir que las religiones tienen un elemento de vinculación y de otorgar sentido a la propia existencia humana, que en cierta manera es lo que necesitamos para afrontarnos a los procesos de crítica de la modernidad y de los procesos de modernización capitalista industrial, ¿no? Entonces, en este sentido tiene un papel fundamental. De hecho, lo ha tenido siempre en todos aquellos que trataron de repensar críticamente la modernidad, como es el caso de Walter Benjamin, que hace una crítica utópico-religiosa, por ejemplo, del proceso de modernidad, ¿no? Y le es enormemente funcional, él que no es creyente, el papel de la religión para poder hacer una crítica radical y sin concesiones al proyecto de la modernidad capitalista. Entonces ahí hay un primer papel indiscutible. Pero en un plano más individual y más personal es una fuente de inspiración, es una fuente de motivación, es un elemento fundamental en la
experiencia, vivencia de los procesos de reconciliación y de sanación, en un momento en el que hemos roto las relaciones con la naturaleza y las hemos convertido en destructivas, y en un momento en el que tenemos un problema de convivencia para poder perdurar también en el seno del planeta. Entonces, los rituales en que se materializan habitualmente las religiones, la sapiencia o la sabiduría que encarnan en esas tradiciones que son milenarias, son elementos fundamentales para afrontar la crisis ecosocial y para dar un sentido y un reencantamiento a una sociedad que ha perdido el alma y en parte el corazón.